Hace 10 días, la presidenta envió al Congreso el proyecto de ley que modifica la forma en la cual se investiga y se instruyen las causas penales en el país. En líneas generales, el sistema que se propone es similar al que rige en nuestra provincia, un sistema acusatorio, donde investigan los fiscales y donde se pone un plazo para realizar la imputación de los delitos y el juicio, que además será oral. Pero existe un punto específico que genera polémica. El nuevo código prevé la expulsión de los extranjeros que tienen algún tipo de irregularidad en su situación migratoria y son sorprendidos infraganti en la comisión de un delito. Seguramente este será uno de los ítems que más debate generará en las comisiones. En el programa, el diputado Martínez, secretario de la Comisión de Asuntos Constitucionales y miembro de la Comisión de Legislación Penal, nos adelanta su opinión y analiza algunas normativas que intentan sancionar también en Santa Fe para mejorar la seguridad. Sin dudas, una de las patas para mejorar la seguridad es la judicial, y esto es una cuenta pendiente que muchos argentinos y santafesinos piden, digamos, que se equilibre, que no haya impunidad. ¿Cómo le va? Gracias por venir. ¿Qué tal? Un gusto poder charlar contigo y la audiencia. El proyecto entró hace poquito, 10 días, tuvieron la oportunidad de verlo. ¿Qué apreciaciones ya tienen sobre esta reforma del Código Procesal? Bueno, en realidad nosotros desde el Frente Renovador, este espacio conducido por Sergio Massa, disentimos completamente con la posición del gobierno nacional, que está fundada, digamos, en una ideología progresista o falso progresista, que tiene su principal exponente en el miembro de la Corte renunciante, ¿no? Zaffaroni. Y así como nos hemos opuesto a la reforma del Código Penal, tenemos graves observaciones sobre este proyecto de reforma del Código Procesal Penal. Decíamos fuera de cámara, es difícil explicarle a la ciudadanía, pero vamos a tratar de hacerlo brevemente. ¿Qué está planteando esta reforma del Código Procesal Penal? Por ejemplo, que los fiscales, que están conducidos por Gil Carbó, a quien Sapsay, un constitucionalista, ha definido como la encubridora general de la nación, porque es una militante del gobierno, igual que Zaffaroni, que ha quedado demostrado con su carta de renuncia. Gil Carbó y los fiscales van a tener la disponibilidad de la acción penal. Difícil de entender, tal vez para el que no es abogado. Pero ¿qué significa? Va a definir los fiscales que designa este gobierno qué delitos se investigan y cuáles no. Es decir, si efectivamente a Boudou hay que investigarlo o no, va a depender de los fiscales, no del proceso penal. Y aquí hay una gran diferencia, porque Sergio Massa dice claramente que lo que tenemos que construir, y esto es lo que nos diferencia, lo que nos hace distinto, es que nosotros queremos construir una sociedad donde haya regla de juego pareja para todos, donde el que las haga las pague, cualquiera sea su título, cualquiera sea el delito. Nosotros creemos que todos los delitos deben ser perseguidos por la justicia, y el que viola la ley penal tiene que tener la sanción respectiva. Ahora, ¿no hay posibilidades de hacer como ocurre acá en Santa Fe, donde el sistema también es acusatorio, donde los fiscales son los que tienen la potestad de investigar, establecer una prioridad de delitos a atender, precisamente eso, con prioridad? Claro, ahí es donde está la diferencia, ¿no? Yo el otro día estaba en San Carlos, creo que en algún programa incluso lo comenté. Una vecina había sido víctima de un robo, le robaron la computadora, le robaron su celular, le robaron su moto, lo agarraron al delincuente. El hombre confesó 15 delitos, y producto de esta disponibilidad que tiene el fiscal, terminaron acordando una sanción de 3 años con condena en suspenso. Cuando ella, evidentemente, lo que haría cualquiera de los que nos está mirando, fue a reclamar, fue a plantearle al fiscal qué había pasado, y dice, bueno, nosotros tenemos esta posibilidad de acordar para tratar de dilucidar el delito y darle resolución a la causa rápida, pero ¿en qué condiciones, no? Entonces nosotros realmente no tenemos esa posición. Nosotros creemos que en honor a la celeridad no se puede permitir que los fiscales decidan qué delitos se persiguen y cuáles no. Y encima le dijeron, no, pero usted puede constituirse como querellante, pero en Santa Fe no existe el derecho a la víctima, que nosotros realmente lo ponemos en el centro de la escena. Es decir, nosotros tenemos un sistema de justicia que al delincuente, si no tiene posibilidad de pagar un abogado, el Estado le da un abogado.
pero a la víctima no. Entonces, le dicen a la víctima, dice, usted puede apelar, usted puede constituirse en querellante, pero se le vencieron los plazos. Dice, pero si yo no fui informado de esta situación. Es decir, realmente hay una diferencia sustancial. Otro ejemplo concreto, se elimina la indagatoria. Es decir, si se aprueba esta reforma, Vudú no hubiera ido a indagatoria. Desaparece la figura de la indagatoria, que tiene un valor enorme desde el punto de vista incluso de la consideración social, porque es un punto en el proceso donde la justicia dice, y a partir de la investigación del fiscal, es decir, hemos encontrado elementos suficientes como para poder avanzar en una investigación más profunda, es decir, esta imputación tiene la entidad suficiente como para que el que ha sido imputado de un delito venga a dar testimonio, lo hace desaparecer. Y otra cuestión muy concreta es que pone a todos los jueces del sistema penal, camaristas, jueces de primera instancia, incluso hasta la Corte, sujeta a una situación que no está definida, que va a depender de una organización judicial que el gobierno kirchnerista, digamos, quiere definir a partir de una ley de organización judicial. O sea, una ley complementaria que no está contemplada. Una ley que no está complementada y que puede hacer, por decirlo de alguna manera, que mañana en vez del juez que está investigando a Vudú, sea el que está en la actualidad, termine siendo Yarvide. Porque a partir de una nueva organización judicial se modifiquen las competencias. Y otra cuestión concreta también, pone en cabeza del titular del Ministerio Público la posibilidad de decidir quién es el fiscal que lleva adelante la causa. Nosotros tenemos... no hay un sistema de turnos como hay acá. No hay un sistema de fiscal natural de la causa. Y nosotros creemos que tiene que haber un fiscal natural de la causa. Es decir, concretamente, usted no puede designar un juez para un caso concreto, pero con este proyecto sí puede designar un fiscal, que es el que investiga. Un fiscal que ahora se le daría la posibilidad de que archive la causa, de que pida el sobreseimiento, es decir, un fiscal que no solo tiene las potestades de investigación, sino también en algún punto, a partir de poder establecer que hay determinadas causas que no tienen que investigarse, tiene la posibilidad de sobreseer. Y ahí es donde nosotros ponemos énfasis en la necesidad de no garantizar la impunidad. Esto va de la mano de una posición del Frente Renovador que cree que de una vez por todas también en el ámbito de la administración pública los funcionarios no tienen que tener impunidad. Y por eso hemos planteado la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción, los que están vinculados con la función pública. Hoy en las últimas horas se conocieron declaraciones de un juez federal, obviamente de Córdoba, de San Francisco, haciendo referencia a estas pistas clandestinas del narcotráfico, a una zona liberada. Y este es un tema que nos toca de cerca porque San Francisco está lindero a Santa Fe con los problemas que Santa Fe tiene en materia de narcotráfico. ¿Hay otro tipo de herramientas que se les pueden facilitar a los jueces federales para tratar de mejorar las investigaciones, para tener más recursos, para poder combatir el delito? Y tiene que haber una decisión política del gobierno. Es decir, concretamente, ¿qué ha pasado durante estos 11 años? No ha habido control de frontera. De hecho, la gendarmería que ahora custodia las provincias, producto del problema de inseguridad, es la gendarmería que tendría que estar controlando la frontera. No ha habido una ley de derribo que existe en otros países. No es una cuestión ideológica, la tiene Brasil y gobierna Dilma Rousseff. Es decir, no ha habido una posición clara, todo lo contrario, respecto a la lucha contra el narcotráfico en todos los niveles. Los legisladores que integran el oficialismo, que integran el Frente para la Victoria, votaron una ley de blanqueo. Nosotros en ese aspecto hemos venido estudiando con especialistas a nivel internacional cuáles son las acciones que un gobierno debe llevar adelante. En primer lugar, no debe habilitarse la legalización de la comercialización minorista. Por eso nosotros estamos en contra de la despenalización de la droga, que es un proyecto que en esto coincide el gobierno nacional y el provincial. Porque no es cierto que este proyecto de ley que ellos impulsan, digamos, sea comparable con el tema del alcohol. Acá lo único que se despenaliza es el último tramo, pero se sigue penalizando el narcotráfico, es decir, se amplía la demanda, pero no es
la discusión completa de si nosotros despenalizamos la producción, la distribución y la comercialización y el consumo. Eso por un lado. Y por otro lado hay que no solo atacar, nosotros decimos, por ejemplo, el que tiene la franquicia, sino que hay que atacar el directorio. Y la Argentina no cumple con las obligaciones que a nivel internacional se exigen para luchar contra el narcotráfico. Es decir, especialistas internacionales, concretamente Buscaglia, ha dicho, la ley de blanqueo de capitales es un subsidio al narcotráfico, a los que en definitiva conducen el proceso. Hay que cumplir con los convenios internacionales, con las 40 reglas que plantea el Gafi, hay que cumplir con el convenio, digamos, internacional que se celebró en Palermo, que establece las reglas para la lucha contra el narcotráfico, y hay que tener un Estado que tenga capacidad no de encubrir el blanqueo, sino de investigarlo hasta las últimas consecuencias. ¿Ustedes estarían de acuerdo en acompañar un proyecto que fue presentado en el Senado sobre el tema de confiscar los bienes de los narcos? Sí, sí, claro. Nosotros en ese aspecto, digamos, hay un proyecto en mi autoría y un proyecto que presentó Sergio Massa con todos los integrantes del bloque, que fue a partir de este asesoramiento internacional, que plantea incluso ir más allá de lo que originariamente se presentó en el Congreso, que hay de todos los signos políticos presentación de proyectos en este sentido. En el sentido de que la confiscación se produzca aún cuando no haya sentencia penal. Entonces, en ese aspecto, como también hemos planteado la incautación de los bienes producto de la corrupción política, digamos, de la corrupción gubernamental. Sí, claro, esa es una de las medidas otra de las medidas que necesitamos es una justicia independiente. Por eso nosotros hemos planteado, es decir, la verdad es que las observaciones que hemos hecho son observaciones legítimas, y si no, yo invito a los que nos están mirando que lean la carta de renuncia de Zaffaroni. Es decir, nosotros necesitamos recuperar una corte que no esté maniatada por el Poder Ejecutivo. Ahora, Zaffaroni fue muy reconocido como jurista, podrá tener su inclinación política, pero como jurista es muy reconocido, digamos, entre sus pares. Yo creo que él ha formado una enorme cantidad de abogados y de jueces y le ha hecho un daño enorme con esa posición donde se confunde lo que es el Estado de Derecho y la ampliación de las libertades individuales con un derecho diseñado para proteger a los delincuentes. Una sola persona, digamos, puede generar todo eso. Y evidentemente ha tenido una enorme influencia y efectivamente los resultados están a la vista, y esa es una dificultad para el sistema acusatorio. ¿Por qué? Porque nosotros, el sistema acusatorio, ¿cómo funciona? Para que entienda el que nos está mirando, con fiscales formados de la manera en que uno los ve a los fiscales en la película americana. Ese fiscal que es un perro de caza, que busca pruebas, que trata de buscar indicios, que busca documental, que busca testimonio, y que entiende que él tiene una obligación persecutoria del delito. Nuestros fiscales han sido formados en la escuela doctrinaria de Zaffaroni, que realmente cree que meter preso a un delincuente es atentar contra los derechos humanos, y eso no, eso es respetar justamente el Estado de Derecho, porque nuestra Constitución establece que el que viola la ley penal, como sanción, tiene la prisión, que tiene una función de resocialización, pero que también tiene una función sancionatoria. Es decir, construir una sociedad donde el que las haga las pague es Estado de Derecho. Martínez, la última pregunta porque se nos está yendo el programa, tiene que ver con un proyecto que ustedes impulsan también aquí en Santa Fe sobre la creación de una policía municipal. ¿Cómo sería? Porque hoy Rosario y Santa Fe tienen las guardias urbanas que tienen destinado específicamente, bueno, el control de los espacios, bueno. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, sí, justamente una política integral en materia de seguridad requiere un Estado que mande un mensaje claro al delito y decir, bueno, si usted comete un delito va a tener la sanción. Es más, nosotros, a diferencia del gobierno nacional, queremos que se endurezcan las penas. Por eso hemos planteado endurecimiento de las penas contra los delitos cometidos contra los abuelos, contra los taxistas, remiseros y colectiveros, contra los delitos cometidos vinculados al narcotráfico y vinculados a la violencia de género. Pero por otro lado hay que prevenir.
Y aquí hay una experiencia que Santa Fe no puede desaprovechar, que son las experiencias de los intendentes del Frente Renovador, es decir, de Sergio Massa. A Sergio Massa no lo votaron 4 millones de personas en la provincia de Buenos Aires por la simpatía de Malena Galmarini, porque demostró que cuando hay decisión política, el problema de la seguridad se puede resolver. ¿Y qué hizo? Demostró que los municipios tienen competencia sobre el tema de seguridad y que si toman la decisión pueden ayudar a que el delito disminuya. Ellos construyeron una policía municipal a partir de la decisión política de los intendentes. Lamentablemente no tuvieron una ley que se los permita, pero lo hicieron de hecho. Nosotros lo que estamos planteando es que en la provincia de Santa Fe los municipios tienen que salir del viejo paradigma donde el intendente solo debe ocuparse del alumbrado, barrido y la limpieza. Y tienen que constituir policía. Ahora, claro, eso significa destinar recursos y tener una autorización legal. Y yo voy a dar un ejemplo para que el que nos está mirando entienda. Santa Fe, durante toda la gestión de Mario Barletta, puso 49 cámaras. Durante la gestión de José Corral, 44. En el Tigre hay 1.300 cámaras. Al ritmo en que va Santa Fe, en el tema de inversión en materia tecnológica, para llegar a la situación que tiene Tigre vamos a tener que esperar 52 años. 52 años. Es decir, yo voy a tener 97 años, no lo voy a ver. El Tigre tiene en la actualidad 140 móviles. Estuvo Gustavo Pose y en San Isidro tienen 130 móviles. Santa Fe tiene 11. Y los móviles de la Municipalidad de Santa Fe tiene personal que no va armado ni actúa. En el Tigre y en San Isidro van policías. Es decir, los intendentes no se quedaron protestando contra el gobierno nacional y provincial que los discriminaba. Actuaron, le pagan a Scioli adicionales para tener policías para garantizar que sus ciudadanos vivan seguros y en paz. En Santa Fe, reconozcámoslo, Santa Fe ciudad está discriminada por el gobierno nacional. Es decir, fijémonos lo que sucede. En Rosario, 2.000 gendarmes. En Santa Fe hay 30. Eso hay que reconocérselo a José Corral, ¿no? Y por la provincia también. Convoca al Consejo de Seguridad de la ciudad de Santa Fe y lo mandan a Drivet. No va el ministro. Es decir, si esto ocurriría en Rosario, ¿sería así? No. Lo mandan a Drivet y después el gobernador reconoce que ya lo había echado. O sea, manda a un funcionario que él sabe que ya no va a tener posibilidades de decidir. Ahora, no nos podemos quedar con el reclamo, con el llanto. El ciudadano que quiere vivir en paz. Entonces, hay que avanzar. Los intendentes tienen que invertir recursos. En Santa Fe se invierte solo el 1.7%, menos del 2%. En el Tigre no es magia, se invierte el 16%, 300 millones. Y termino con esto, Yo le pregunto al vecino, si no es de sentido común que invertamos en seguridad y no en el Museo para la Constitución. Yo estaba mirando 30 millones de pesos este año para el Museo de la Constitución. ¿No sería más sensato que con esa plata contratáramos policía, pusiéramos patrulleros, compráramos cámaras para garantizar que Santa Fe salga de esta situación de emergencia donde hubo 120 muertos? Gracias, Martínez. Gracias a usted.